Bienvenidos a una nueva conexión con nuestro querido Zohar Kadosh, el potente y sagrado libro del esplendor que hoy nos trae una sesión realmente de alta capacidad de inteligencia para reflexión y meditación de nosotros, seres humanos. Shemot, segunda sección del libro del Éxodo, se llama Vaerá, correspondiente a los capítulos en la Torá del capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 35. Esta va a ser la extensión sobre la cual el Zohar se encarga de explicarnos lo trascendente, aquello que va más allá de. Y vamos a ver en qué punto nos encontramos. En la sesión anterior habíamos hablado de cómo un ser humano de carne y hueso, con la pasión y la emoción humana, puede conectarse directamente con lo divino. Y no solamente conectarse, sino elevarse a niveles mucho más altos que la media de la inteligencia humana. Y este personaje es Moshe, el cual nació en el palacio del faraón, allí se crió, allí estudió, allí adoptó una cultura, una forma de ser, y no obstante, la sangre lo llamó y se unió a sus hermanos, al destino de sus hermanos. Era realmente un destino antagónico a la situación o a la forma de vida en la cual él se desenvolvía, porque los hijos de Israel eran esclavos en Egipto y tenían que laborar, trabajar el lodo para poder cumplir con las cuotas de fabricación y construcción que el faraón imponía como líder y jefe de todo Egipto. Y es así como Moshe fue desarrollando su capacidad, su espíritu, su relación, su vínculo con lo divino. Y destacó en su corazón, en su interno, en su ser interno, como un hombre humilde. Así lo declara el texto. Dice, y Moshe era el más humilde de toda la humanidad, de todos los hombres que poblaban la humanidad, entendiendo por humilde esa capacidad de ser transparente frente a la realidad de la vida. Y la transparencia es un efecto ¿de qué? Es un efecto de una coherencia entre lo de adentro y lo de afuera. Palabra, pensamiento
y acción es todo un bloque, es todo un conjunto, una unidad, una integralidad, donde no es que pienso de una forma y actúo de otra. Y esto era una cualidad, una virtud preponderante en la personalidad de Moshe, nuestro maestro. Y lo vemos a lo largo del texto y a lo largo de todas las historias que el texto nos narra, donde él se enfrenta a la divinidad. En un primer encuentro, en la zarza ardiente, el Creador le confiere la misión de ser el liberador de sus hermanos. Y él, y aquí viene el aspecto de la humildad, él dice: ¿quién soy para presentarme al faraón y pedirle la liberación de mi pueblo? ¿Quién soy yo? Qué grande y qué profundo este pensamiento. ¿Quién soy? Había un maestro jasídico, cabalista, que cuando despertó estaba recitando la primera frase, que es: agradezco yo delante de ti, Rey, firme y santo, que me devolviste el alma por mérito a tu gran clemencia. Esta frase se recita en hebreo, son 12 palabras, modé ani lefaneja. Y cuando él dijo, este maestro dijo, agradezco yo, y se quedó pegado en ese yo. ¿Quién soy yo? Y empezó a elucubrar, cuestión que no terminó de decir la frase. Porque realmente los grandes pensadores y filósofos de la vida, como estos patriarcas, entienden que somos carroza del Creador. Es hacia Él, hacia donde Él nos dirige, hacia allí vamos. Y cuando uno entiende este concepto, la vida empieza a fluir, porque no hay oposición. No es que me indican ir hacia la derecha, pero yo me dirijo hacia la izquierda. Cuando me dirijo a la izquierda, evidentemente ahí estoy en un aspecto de oposición a la premisa inicial. Y es así como Moisés se preparó durante más de 40 años de su vida para recibir la palabra del Creador, y la obtuvo en la montaña del Sinai, en la zarza que ardía en fuego, pero no se quemaba. Y ahí hay un diálogo donde Moisés argumenta frente al Creador. El Creador le dice: bueno, tienes que ir tú a sacar, tú eres el designado, tú eres la persona dotada de espíritu, de capacidad para sacar al pueblo, para liberar al pueblo. Paréntesis, Egipto era el que
representaba la magia negra. Y con esta magia tenían encadenados a los esclavos, en este caso los esclavos hebreos y otras etnias que estaban dominadas por este imperio. Las subyugaban con esa magia negra, que lo que hacía, lo que realizaba era tenerlos atados. Los sabios de la Kabbalah establecieron unos niveles, y así como en el árbol de la vida, desde, vamos a decir, desde nuestro plano hacia el plano superior, Binah, hay siete sefirot, 7 escalones, 7 virtudes que ascender. Allí ese ascenso lo hacemos por una escalera de 49 escalones. Son 7 por cada sefirá, 7 por 7, 49. El grado 50 es Binah. Y así como lo hay en lo positivo, también lo hay en lo negativo. Hay 49 grados de yugo, de magia negra, de impureza, que someten a la persona. Y en el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto, se encontraba en ese descenso hacia la ilusión, hacia la materia, hacia lo terrenal. Se encontraba, según los maestros de la Kabbalah, en el grado 49, menos 49. Faltaba un solo grado, al grado 50, al menos 50, donde si llegaban a ese grado, el pueblo de Israel se asimilaría y quedaría encadenado durante toda la vida a la magia negra egipcia, y de allí no pudiera salir. Es decir, estamos en un momento histórico muy álgido, porque es una leve frontera entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la magia negra y la magia blanca. Ese era el punto que un poco se traslucía en ese diálogo entre el Creador y Moisés. Moisés, en función de su humildad, decía: ¿quién soy yo para presentarme al faraón? Y además, soy tartamudo, tengo dificultades para hablar. Esa dificultad para hablar, explica la Kabbalah, que se debe a que en el chip del alma de Moisés estaba parte de quien fuera otro personaje bíblico, Noé. Noé tuvo la virtud de ser el nuevo Adán, de sobrevivir a una hecatombe universal que a través del agua inundó la parte seca de la tierra, pero él sobrevivió
Y no obstante, dentro de sí, a pesar de haber sido una persona de desarrollo espiritual y de virtudes, no obstante, tenía partes de egoísmo, porque construir el arca significó 120 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque durante ese tiempo le daba a él la oportunidad de predicar, de hablar con las personas, de explicar por qué estoy haciendo esto o por qué me dedico a aquello. Y eso traería la reflexión a la humanidad. Sin embargo, vemos que al cabo de los 120 años, esta tarea de Noé fue infructuosa, porque entraron al arca 8 personas. Él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas. 8 personas, nada más. ¿Cómo es que no tuvo éxito en 120 años? ¿O su convicción no estaba arraigada en él? ¿O realmente él no tuvo la capacidad verbal de convencer a los demás? ¿Por qué? Porque en lo más profundo había cierto egoísmo. Yo ya estoy salvado. No tengo que esforzarme por salvar a los demás. Ese era el punto. Y por ello el alma de Noé regresó. Y regresó en la figura de Moisés, de Moshe, como parte. Según la Kabbalah, el alma tiene 5 agentes. Eso lo vamos a explicar en otro momento. Una de las partes de esas 5 pertenecía a la experiencia que tuvo Noé. Y por lo tanto, hay unas analogías entre la vida de un personaje y la vida del otro. Las aguas. Noé se salvó de las aguas. Moisés fue el rescatado de las aguas. Noé nació circuncidado. Moisés nació circuncidado. Noé no cuidó, no utilizó su verbo, su palabra para convencer a sus hermanos. Moisés nació tartamudo, que va P de dificultad para hablar. Y entonces eso es lo que él argumenta ante el Creador. Dice, soy tartamudo, ¿cómo me voy a presentar desde el punto de vista protocolar ante el rey del mayor imperio de toda la humanidad? No voy a poder hablar. Y así estuvo argumentando entre el Creador y Moisés. Y, por supuesto, el Creador le dice, no te preocupes, yo voy a poner junto a ti, a tu hermano Aarón. Tú vas a recibir la profecía y él va a hablar. Y así efectivamente fue. Ahora, lo más significativo de este diálogo es que finalmente Moisés acepta. Pero ustedes saben cuánto tiempo duró este diálogo. Bueno, es de pensar 1 día, 2 días, 1 hora, 3 horas, etc. Duró nada más y nada menos que
que 7 días. ¿Y qué nos da a reflexión esta circunstancia? Que cualquiera de nosotros al cual se nos presenta la divinidad en su auténtica presencia, tal como la vio Moisés en la zarza ardiente, y nos dice, haga esto, haga lo otro, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros ante eso? Y esa fue la actitud de Moisés por su humildad, porque él no se sentía realmente, no teóricamente ni filosóficamente, meritorio a ser el elegido por el Creador para tan magna tarea. Él no se sentía meritorio. Y entonces, aunque era el Creador el que hablaba con él, no obstante, él esgrimía sus argumentos. Y esto se extendió por 7 días. Y aquí nos da, como dijimos al principio de nuestra sesión, nos da la clave. Esa transparencia de Moisés, esa humildad, no era una humildad teórica, era una humildad práctica. De hecho, a tal punto que sobrepasa por encima de cualquier pensamiento de un ser humano, porque realmente el trabajo interno que realizó Moisés fue realmente trabajo fuerte, un trabajo de cambios internos de estructura, porque pertenecer al palacio y al día siguiente fabricar ladrillos, para eso hay que ser muy permeable, las estructuras tienen que ser como la plastilina, de manera tal de poder acomodarlas hoy a una circunstancia, mañana a una circunstancia totalmente antagónica. Y es así como internamente Moisés se fue fortaleciendo a punto tal de que en su diálogo con lo divino, él establece su pauta y su realidad. Ahora vamos a ver cómo esta característica al final de la sección del Éxodo también es destacable, esa capacidad de Moisés de ser transparente, de ser humilde, de todo lo que desarrolló internamente, lo aplicaba. Es decir, diríamos en términos de modernidad, todos los cursos que Moisés hizo y el aprendizaje lo aplicaba. Y se presentó ante el faraón. Al principio el faraón le dice, bueno, pero ¿quién es este creador, este Dios? Que yo en mi listado no lo tengo. Por lo tanto, no sean ilusorios, porque Moisés y Aarón iban juntos, no sean ilusorios. Y en la medida que Moisés insistía al faraón, el faraón enfatizaba y hacía más fuerte las condiciones de trabajo duro. Antes le proveían los ladrillos, ahora tenían ustedes que fabricarlos. Y así fue
como poco a poco se fue agotando al pueblo. Ya el pueblo, cuando veía a Moisés y a Aarón, que al principio los apreciaban como los salvadores, mira, vinieron a liberarnos de esta esclavitud, ahora los veían como los artífices de mayor esclavitud. Y entonces, al final de la sección de Shemot, dice el texto, Vayasho Moshe el Adonai Vayomar. Volvió cuando Moshe salían del encuentro con el faraón. El pueblo le dijo, Asher ibashtem edrejenu. Dice, han hecho que nuestro hedor de esclavos se ha puesto más fuerte. Ahora olemos más a esclavos. Así le dice, mire el texto de la Torah. Dice, es como si la presencia de ustedes han ido a ponerle una espada, le han ido a darle espada al faraón para que el faraón nos decapitara. Esa es la actitud del pueblo hacia Moisés. Moisés, cuando oyó esas frases, esas palabras fuertes, esas palabras hirientes, se dirigió al Creador. Vayasho Moshe el Adonai Vayomar. Y volvió Moisés a Adonai y le dijo, Lama areota, lama ze. ¿Por qué has traído tanta desgracia a este pueblo? Lama ze shelachtani. ¿Por qué me has enviado? Hubieras dejado todo como estaba y todo se hubiera quedado en tranquilidad. Dice, Umeaz, Bati el paró, le da ber bishmeja, irá la amazé. Dice, del momento que vine al faraón para hablar en tu nombre, has traído el mal a este pueblo. Beatzel lo itzalta de tameja. ¿Y dónde está la salvación? Ese es el punto más álgido en los diálogos entre Moisés y el Creador. Ustedes imagínense, o sea, nada más que pongámonos en que en este momento la presencia divina se hace más patente de lo que es, porque todos llevamos chispa divina y la tenemos, lo que pasa es que no nos reconocemos, pero de repente es total. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? Hay que realmente tener un profundo y un gran trabajo interno para poder realmente dar respuestas. Y esa respuesta contundente, como la dio Moisés, de acuerdo a su sensación, a su sentimiento y a su vivencia. Y en el texto de la sección de esta semana viene la respuesta. Vayomer Elohim el Moshe. Y dijo Elohim a Moshe, Vaerá, me mostré a Abraham, patriarca Abraham, al patriarca Isaac y al patriarca Jacob, Be'el Shaddai, como el Señor de la protección, Ushmi Adonai, y mi nombre de 4 letras, el tetragramatón, Yod, He, Vav, He,
Lo nodati lahem. No se los he manifestado a ellos. Vegama kimotiut verititam, también he cumplido mi pacto con él, la tet lahem tereskenan, de darle a ellos la tierra prometida. Y también he escuchado el clamor de mis hijos en Egipto y he recordado este pacto que he hecho con Abraham de liberarlos. Esa es la respuesta que esgrime el Creador ante la palabra tan fuerte de Moisés. No es para menos, ¿no?, la circunstancia en la cual estaban viviendo. Ahora vamos a ver qué nos explica el Zohar. Aquí, este Zohar realmente hace gala de lo que es la conexión con lo divino. Aquí tengo el mapa, el gran mapa, que son las 10 sefirot, entendiendo, este es el creador, el Keter, y aquí estamos nosotros, el Malhut. Entre el Keter y el Malhut hay 10 virtudes que ir desarrollando. Y según la Kabbalah, ¿cómo entramos? ¿Cómo penetramos por ejemplo, este Gesed? Gesed es el amor. ¿Cómo entramos al amor? ¿Cómo abrimos esa puerta? ¿Qué llave nos brinda? ¿Qué sonido tenemos que pronunciar para poder entrar al ámbito del amor? O la disciplina, o el equilibrio, o la persistencia, o el apoyo, o la visión trascendente. ¿Cuáles son esas claves? Y hay un poco en este Zohar. Dice: Vayomer Elohim, Elohim, utiliza el nombre de la creación. Bereshit, al principio, creó Elohim. Elohim es la llave para entrar a Geburá. La disciplina. Amor, Gesed, Geburá, disciplina. Se requieren de los dos para que la armonía y el amor proliferen. Entonces, respondió Elohim. La respuesta vino desde la justicia estricta. Cuando hay justicia estricta, ¿quién se salva? Y Moisés pertenecía desde el punto de vista profético y desde el punto de vista de la calidad de su alma, pertenecía al Tiferet. Tiferet es justamente la síntesis entre el amor y la disciplina, entre el dar y el recibir. Tiferet es el punto medio, es el punto del encuentro entre lo divino y lo humano. Tiferet representa la montaña del Sinai, donde el pueblo de Israel
la divinidad bajó a la montaña y expresó, dio a conocer los 10 mandamientos, y Moisés desde la tierra ascendió a la montaña para ser el representante humano que trajera esos mandamientos a la tierra. Y eso es la virtud de Moisés, la virtud de Tiferet. Entonces vamos a ver directamente las palabras del Zohar cómo nos explica este proceso. Y dice así, trae el versículo, Vaidaber Elohim el Moshe, y habló Elohim, aquí Elohim término que alude a la disciplina, a Geburá, Vayomer Elav Ani Adonai, y le dijo, yo soy Adonai. Y cuando dice Adonai, yo soy, el tetragramatón, Yod, He, Vav, He. Dice, y me mostré a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de El Shaddai. Rabbi Abba Patach, Rabbi Abba comenzó el discurso, Bitchub Adonai, dice Isaías, tened fe en Dios. Adead, hasta siempre, Kibiyah, porque en Dios, Sur Olamim, es la roca eterna. Así dice, por supuesto, aquí siempre hacemos hincapié en lo que son las traducciones, cómo nos distorsionan la auténtica de realidad. Y aquí el Zohar, de ese versículo, trae una amplia simbología. Y dice, Kol Bene Alma, todos los hijos de la tierra, Vayan Leitat Kefa Be Bekulsha Beruhu, necesitan fortalecerse con el santo bendito Él. Belehemebe Rezono Dilehombe, y tener su confianza en Él. Y ají, Mauadead, entonces aquí el Zohar comienza a hacer una deconstrucción del versículo, es decir, va tomando cada una de las frases. El versículo dijo, tened fe, el de Isaías, tened fe o confianza, ad, eternamente. Entonces, ¿qué quiere decir ad? Dice, Ela Begin de Ha Tokfa de Barnash. Dice, esta es donde el ser humano se fortalece. Baatar de Iu Koma Ukshura de Jola. Dice, el lugar donde todo está interconectado. Beikre Ad, se llama Ad, hasta ese lugar, eternamente. Vea Ukmua, se han colocado. Kema Sheatamar, como dice, Baboker Yohalad, Beuad, Atar es el lugar, Reitich de Hol Citrin, dice, es el lugar donde de Ajiz, de todos se
le da fuerza para todos los secretos. Le Sitra da a este secreto, Ul Sitra da, y al otro secreto. De Ukmua, Leit Kayema, Ulet Kashara, Kishra. De la Tade, para establecer la fuerza, la unidad inamovible. Aquí el Zohar nos quiere decir que, y nos participa la gran clave. ¿Por qué Moshe, esa capacidad de Moshe de responder tan ampliamente, sin pensamientos dobles? Bueno, ¿cómo? Si la divinidad me dice algo, yo tengo que decirle así o decirle así. No. El diálogo de Moisés, es el diálogo abierto, es el diálogo fluido, es el diálogo que no tiene dobleces, que tiene una sola conducción y una sola línea. ¿Y por qué ese diálogo es así? Porque él había alcanzado la conciencia del Tiferet. Alcanzó esta conciencia, la conciencia del centro, de, como dice el Zohar, cuando uno se agarra de él, está sostenido en todo el árbol de la vida. Es imposible que se caiga, porque fíjense que de Tiferet hay 8 caminos. Es la única sefirá. Estos son los caminos, ¿no? Los que unen una sefirá con otra. Hay 8. Mientras que las otras tienen 3, 4, 2, 1, etc. Pero Tiferet tiene 8 caminos. Es el nudo de los nudos, donde uno se agarra de él, realmente no se cae. Porque en Tiferet ocurre que estas energías de acá son masculinas. Es decir, son energías muy abstractas. Y las del lado izquierdo son vasijas, son contenedores. ¿Cómo hace la energía para convertirse en contenedor, en vasija? Si algo es espiritual, ¿cómo se convierte en material? Ese laboratorio es Tiferet. Ahí está la alquimia, el cambio. Eso es lo que dice el Zohar. Allí está la capacidad para transmutar lo que no es en lo que es. Y solo eso se logra cuando hay esa mentalidad. Fíjense que dice, me mostré, Vaerá, a los patriarcas, ve el Shaddai. Este El Shaddai es la clave, es la llave para entrar al Yesod. Ushmi, y mi nombre, Adonai, Yod, He, Vav, He, que es el que es la llave para entrar al Tiferet. Lo nodati laem, no se lo facilité. Ellos empezaron a hacer el trabajo. Sin embargo, la capacidad de Moshe fue superior. Ahora, importantísimo, este detalle que destaca el Zohar. Dice que Moshe jamás hubiera llegado a esa capacidad de Tiferet si no fuera por los patriarcas.
porque ellos establecieron pauta, establecieron una normativa, y esa normativa, ese hito, fue lo que, apoyándose en uno y en el otro, lo que le permitió a Moisés crecer, ir hacia adelante. Fíjense que aquí está el plano, las sefirot están en plano. Sin embargo, ellas se expresan en diferentes dimensiones, mientras que Gesed y Geburah están en un plano. Tiferet tenemos que verla más hacia afuera, porque Tiferet manifiesta la altura, es decir, los patriarcas significaron la base, el fundamento, la capacidad de elevación, de ir hacia arriba, la brindó Moisés. Y por eso Moisés, siendo que pertenecía a ese laboratorio alquímico, donde de la nada hacemos algo, qué maravilloso, siendo que él tenía esa virtud, fue que dialogó con el Creador de esa forma. Y estos diálogos nos traen un gran aprendizaje para nosotros. Primero, lo que es la comunicación. ¿Cómo manejamos nosotros la comunicación? La comunicación es un poder. Los medios impresos, visuales, audiovisuales, etcétera, son un poder porque te dan imágenes, criterios de acuerdo a su conveniencia. Y ellos son aparte de lo que cada persona recibe, y cada persona establece en función de lo que los medios dicen. Son un poder. Por lo tanto, la comunicación, cómo nos dirigimos nosotros, el uno con el otro, es un poder. Fíjense que hay dos cualidades importantes en una comunicación. Una comunicación puede ser directa, puede ser abierta, puede ser transparente. Y esa comunicación lo que hace es despertar en la otra persona virtudes y capacidades, reflexión, recogimiento y cambios de actitudes. Cambiar es lo más difícil. Eso es lo que puede hacer una comunicación directa, una comunicación que a veces tiene como base la victimizar al otro. ¿Qué quiere decir victimizar al otro? Primero, hacerlo responsable de lo que a mí me pasa. Cuando le digo o converso con mi amigo, con la pareja, con la familia, con los hijos, con el vecino, en ese momento mi palabra
¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tal cosa? Es una palabra que puede ser acusadora, que puede ser crear en la otra persona una sintomatología de amedrentamiento y de miedo. Y además, eso que hiciste significó para mí una pérdida. Entonces, aquí vemos un vínculo de comunicación, comunicacional, donde hay una víctima y hay un victimario. Y de esa forma, las relaciones se convierten en perder-perder, porque los dos pierden. Ninguno de los dos crece. Cuando, sin embargo, cambiamos los parámetros y hablamos en la comunicación desde nuestra responsabilidad. ¿Sabes qué? Yo elegí esto, esto y esto. Y me responsabilicé por esto. Sin embargo, ocurrió que no me responsabilicé integralmente, no revisé esto, no revisé aquello, y ocurrió que no entendiste. Y por eso el evento salió de esta forma. Fíjense cómo, cambiando los parámetros, haciéndose responsable por lo que uno dice y por lo que uno hace, es la garantía que esa palabra, esa comunicación va a tener éxito en el sentido de despertar, como dijimos anteriormente, en la otra persona una sensación de querer ser mejor. No es que mira lo que soy, sino quiero ser tal o cual. Y así es como qué importancia tiene la comunicación. Y este es el gran mensaje de esta semana, donde vemos que los diálogos de Moshe con el Creador son diálogos muy fuertes, muy profundos. Y sin embargo, aquí no hubo ni víctima ni victimario, sino por el contrario, Moisés salió fortalecido en su conciencia a tal punto que en ese momento él elevó su conciencia. Elevar la conciencia es como ampliar la conciencia. Y el ampliar la conciencia, aquellos hechos que en la vida nos parecen circunstancialmente como agresivos, como difíciles de solucionar, como lapidarios para el desarrollo de la vida, cuando abrimos la conciencia, realmente vemos que esos hechos son juego de niños. Y a veces las relaciones se estropean por un segundo. Así como hablamos que los accidentes ocurren por un segundo, también las relaciones interfamiliares o las relaciones interpersonales se pierden
en una vida por la interpretación victimaria de una palabra, de una frase o de un hecho. Y no permitamos, señores, que eso ocurra en nuestras vidas. Porque ¿quién detenta la conciencia? Cuando tú discutes con alguien y ese alguien habló mal de tu familia, te criticó, etc. ¿Quién detenta la conciencia? ¿Él? ¿Aquella persona o tú? Si eres tú, evidentemente, esas palabras obedecen a un proceso interno de esa persona que lo sintió de esa forma y lo expresó de esa forma, pero eso no te compete a ti. No es parte de tu proceso. Tu proceso es totalmente diferente. Tu proceso es un proceso de evolución y de crecimiento. Entonces, si tú tienes la conciencia, ¿por qué te vas a enojar con tu vecino, con tu amigo, con tu hijo? Porque él está en un proceso diferente al tuyo. Y no solamente en un proceso, sino cuando a ti te da el espacio para ponerte un poco más arriba, como Tiferet, verlo desde arriba y decir, caramba, esto es un juego de niños. Y si es un juego de niños, no participo porque yo soy adulto, yo he crecido. Y eso es la llave, es la clave para mantener las relaciones humanas. Señores, el gran cabalista llamado Nachman de Breslev nos sugirió que todos los días tengamos un diálogo con el Creador. Y eso lo llama Itbodedut. Apartarse de la cotidianidad para abocarse a ese pensamiento. Esta semana la vamos a dedicar a la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Y no solamente a nivel humano, sino cómo nos comunicamos con lo divino. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Y saben qué nos responde el Creador, que tiene más conciencia que nosotros? Nos dice, te di la cámara, te di el film, te di el escenario, te di los artistas. ¿Quién escribe la película? La escribes tú. ¿Por qué me hiciste esto? Nadie te hizo nada. Es lo que cada uno de nosotros va creando en la vida. Esta semana vamos a ponerle fija atención a cómo nos comunicamos, a cómo dialogamos, pensando siempre en estos diálogos que nos trae la Torá y que el Zohar nos enseña metafóricamente y esotéricamente cómo realizarlos. Hasta la próxima encuentro con nuestro querido Zohar HaKadosh, libro del esplendor sagrado.